Cualquiera de los tres que use debería llegar a lo mismo. De hecho, por los tres métodos deberíamos llegar a lo mismo. Si la I, por ejemplo, vale 4 en todos los métodos. Algo que les había dicho en algún momento también es que en el ejemplo, para los que lo copiaron, lo sistematiza mucho y arranca con despejo X de arriba, lo reemplazo abajo. La realidad es que no interesa cuál de las dos despeje. Podría arrancar despejando de abajo y reemplazando arriba. Las dos ecuaciones están como ligadas entre sí, así que no interesa por dónde yo empiece. Las dos ecuaciones, si tienen solución, se van a tener que resolver. Les había dicho también en su momento que el nombre que tiene el método me guía mucho con respecto a lo que tengo que hacer. Cuando el método dice que es de igualación, claramente lo que tengo que hacer es igualar algo. Cuando el método dice que es de sustitución, claramente voy a tener que sustituir algo, reemplazar algo en otro lugar. Cuando el método habla de gráfico, claramente voy a tener que graficar algo. O sea que el nombre del método me va a referir mucho a lo que tengo que hacer. Tengo que saber cómo hacerlo, pero me ayuda mucho eso. No es que uno se llama método Weinberg de resolución de ecuaciones y yo no sé qué hacer. El nombre me dice qué hacer, básicamente. En este primer caso, si vamos a usar, por ejemplo, la sustitución, dijimos que teníamos que despejar de alguna de las dos ecuaciones una de las incógnitas. ¿Qué son las incógnitas? Las letras. La X y la Y son las incógnitas. ¿Por qué son incógnitas? Porque no conozco el valor. Podríamos despejar cualquiera. Funciona igual si yo despejo la X o la Y. Si yo, por ejemplo, quisiera despejar la X, esa Y que está positiva del lado izquierdo pasaría negativo del lado derecho. ¿Qué les dije que íbamos a hacer primero? ¿Sustitución o igualación? Ya me olvidé. Como es igualación, vamos a tener que despejar la X del otro lado de la otra ecuación. En algunos casos también es una elección de cuál método, de cuál de las dos podría ser más fácil. Porque creo que acá, por ejemplo, en la segunda sería más fácil despejar la Y. Si ustedes se dan cuenta de eso, despejen la Y de las dos ecuaciones. Para darme cuenta de eso, tengo que saber un poco de matemática, no les voy a mentir. Si yo no sé un poco de matemática, no sé cuándo algo es más fácil que otra cosa. Medio que en mi propia cabeza se genera la idea de cuándo algo es más fácil que otro. Pero si yo no sé más o menos qué es lo que hay que hacer, yo no sé si es más fácil en la segunda ecuación despejar la X o despejar la Y. Por costumbre, despejemos la X. Lo vamos a despejar un poco paso a paso. El Y que está del lado izquierdo restando va a pasar del lado derecho y les dije que ese 2 iba a pasar dividiendo a todo lo que estaba del otro lado del igual. En el ejemplo lo escribía de esta forma. Es una forma muy común de escribirlo a ese 2 dividiendo a todo. Acá empiezan como varias confusiones, porque por ahí no están tan acostumbrados a ver este 2 dividiendo a todo. Si bien, como dijo la compañera, tiene cierta relación después las ecuaciones que nos quedan con lo que habíamos visto del teorema de Tales. Vimos y trabajamos ciertas ecuaciones en donde teníamos como que cruzar en esa multiplicación que el hermano latinoamericano llamaba mariposa. Y tiene y guarda relación con eso, no es que no tiene que ver con eso. Sí, algo que yo les recomendé es que ese 2 se reparta entre los dos términos que yo tengo. 8 dividido 2, que me va a quedar 4, 1 dividido 2, que me puede quedar como un medio. ¿Van a aparecer fracciones acá? Puede ser que aparezcan fracciones. Esto lo manejo como fracción o como número decimal. La verdad es que sería indistinto también de cuál de las dos formas lo maneje. A esta altura, en este momento, todas estas cuentas, por más de que aparezcan con fracciones, las van a hacer la calculadora. Algo que les decía también hoy, uno después se acostumbra tanto con la calculadora que medio que hasta se olvida cómo se hacen las cuentas. Las puedo hacer con la calculadora, en fracción, en decimal, en lo que quieran. No se detengan en eso, que no se les derrumbe todo porque apareció una fracción acá. De vuelta, ¿qué es lo que hicimos? Este 2 pasó dividiendo a los dos términos y lo repartimos, ¿sí? Lo distribuimos a ese 2. Porque siempre vamos a suponer que acá, delante de la I, cuando no aparece nada, es porque tiene 1. Es una I, ¿sí? Lo que pasa es que el 1 no se suele poner. Hay esta confusión también cuando empezamos y cuando trabajamos un poco lo de potencias y de propiedades, que acá no aparece mucho, pero este I está elevado a la 1.
Y son cosas que no se suelen poner, como que se van suponiendo. Insisto con esto, cuanto más sé yo de matemática, más de estas cosas voy a ir entendiendo y suponiendo, entendiendo que hay un 1, entendiendo que hay cosas que a veces no las escribimos, pero que están ahí. Pasa mucho, y creo que una de las primeras cosas con las que se chocan con esto es con las raíces. Cuando no le ponemos el índice a la raíz, es porque es una raíz cuadrada y tiene un 2, pero no lo solemos escribir. Si yo lo escribo no está mal, pero por lo general no se suele escribir. En este caso vamos a suponer que tiene un 1. Y después el método se llama de igualación porque justamente lo que vamos a igualar son estas dos cosas que nosotros dijimos recién, que son la x. Por un lado, en una ecuación yo dije que la x era 10 menos y, y en otro lado, en la otra ecuación, yo dije que la x era 4 más un medio de y. Y este método se va a llamar igualación porque justamente vamos a igualar las dos cosas. Como les dije hoy, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es lograr que me quede una sola ecuación con una sola incógnita. ¿Por qué? Porque a esta altura se supone que ustedes esto lo saben resolver, porque es una ecuación medianamente sencilla. Igual, a pesar de eso, tengo que saber resolver ecuaciones, tengo que saber qué hacer, pasar para un lado del igual, para el otro lado del igual. Creo que también el mayor problema que vamos a tener acá va a tener que ver siempre con los signos, que es algo que confunde mucho, porque, por ejemplo, este i sigue siendo un menos i cuando pasa el otro lado para acá. Acá ya no interesa para qué lado del igual pasemos las cosas, pero por costumbre medio que siempre para la izquierda pasamos. Ese i sigue siendo menos i. Del otro lado del igual, ese 4 queda como está, y el 10 que estaba del lado izquierdo, que no tenía signo, es positivo, entonces por eso es que pasa negativo para el otro lado del igual. Son cosas que se fueron o que se tuvieron que ir trabajando desde el primero, desde el segundo año, pero que sigan resultando siempre confusas. ¿Qué hago con el signo? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con lo otro? Sigue siendo como medio confuso cómo manejo esas cosas. Creo que se vuelve todavía más confuso cuando estoy en la prueba. Medio que acá es como que sí, entendí y está todo bien, pero después a la hora de plantear la evaluación y de hacer la evaluación, medio que no terminan de entender mucho qué hacen con los signos. En este caso, si yo hiciera 1 menos un medio, ¿cuánto me va a dar? Para esto, siempre que estén en matemática, de acá en más, traten de tener una calculadora cerca para hacer este tipo de cuentas. 0,5. 1 menos un medio. Si yo tengo un entero, si yo tengo menos 1, menos un medio, no me puede dar 0,5 porque son dos números negativos. Dos números negativos se van a terminar sumando. Yo acá tengo 2 sobre 2 menos 1 sobre 2, me va a quedar menos 3 medios. Del otro lado, si yo tengo 4 menos 10, me va a terminar quedando menos 6. Ese menos 3 medios, con signo y todo, multiplica, así que del otro lado del igual va a pasar dividiendo. ¿Cuánto me va a dar? Menos 6 dividido menos 3 medios. Menos 1,5, que es 3 medios. Pueden poner menos 1,5. Si yo hago menos 6 dividido menos 3 medios, ¿cuánto me va a dar? Menos 6 dividido menos 3. Menos 3 medios nos va a dar 4. A la mayoría, el primero les dio 4 el valor de la i. ¿Sí? Tendríamos que haber llegado a que i es 4. Antes o después. Cuando digo antes o después significa, si yo despejé la x, tarde o temprano hubiera llegado a que la i es 4. Con cualquier método, la i tiene que valer 4. Puede ser que a alguno le resulte más fácil. A veces depende de la ecuación. Hay ecuaciones que parecen más fáciles por igualación y hay ecuaciones que parecen más fáciles por sustitución. Bueno. Una vez que averiguamos que la i es 4, lo reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones y debería encontrar el valor de x. X debería ser 6, porque si la i es 4, 10 menos 4 es 6. Si yo lo hiciera acá, la x también debería valer 6. En ambos casos la x debería valer 6. No tengo otra forma de que me dé otra cosa distinta. Esto lo hicimos por igualación. De vuelta, despejamos la misma incógnita de las dos
y las igualamos. Ese es el objetivo de hacerlo por igualación. Es indistinto cuál de las dos despeje. Yo despejé la X, podrían haber despejado la Y y funcionaba igual. No. Aprovechando que ya en el caso anterior habíamos despejado la X, ahora vamos a reemplazar esa X que despejamos en la ecuación de abajo. Por eso es que se llama sustitución. Estoy tratando de grabar un video, venga. Si no tienes nada mejor que hacer, te vas. Afuera. Soy como que estás como un poquito molesto. ¿Cómo? El 2 es del 2x. Todo esto que era x, lo despejamos de arriba y lo pusimos abajo. Por eso que se llama sustitución. Sustituimos una de las incógnitas de una de las ecuaciones en la otra. Fíjense que de vuelta el objetivo es de vuelta quedarnos con una sola ecuación, con una sola incógnita, que es mucho más fácil de resolver. Básicamente el objetivo es tratar de que sea más fácil. Acá de vuelta vuelve cual tortura el hecho de la distributiva. Ese 2 va a tener que distribuirse, va a tener que repartirse entre los dos términos que están ahí. Vuelve también un poco el tema de los signos, que sigue siendo muy confuso para varios de ustedes. Este -3 con la I sigue, ese 20 que es positivo pasa a negativo para el otro lado, este 3 pasa dividiendo con signo y todo, y la I va a volver a valer 4. En realidad siempre va a tener que valer 4 la I. Si esto tiene solución, la solución va a tener que existir y va a tener que ser siempre esa, no importa el método que haga. Acá no existe que si él lo hizo por igualación y él por sustitución, él encontró que la I era 14 y él que la I era 4. A todos nos tiene que dar lo mismo. Una vez que encontré este valor de I, de vuelta lo reemplazo y de vuelta vuelvo a que la X va a ser 6. Siempre nos va a tener que pasar eso. Como dijo la compañera, por ahí alguno de los dos es un poco más sencillo dependiendo de la ecuación. Muchas veces depende de la ecuación. Muchas veces cuando se les pide a ustedes que elijan el método, es también para ver un poco que elijan el método más inteligente para hacer dependiendo del caso. A veces al seguir un método medio que me meto en un problema, en un lío de cuentas y de despejar, y capaz que siguiendo el otro método se me hace más fácil y lo puedo resolver más fácil. ¿Cómo aprendo cuando uno es más fácil que otro? Y aprendo haciéndolo. No tengo mucho más para decir que eso. Necesito hacerme cosas de matemática. Si yo no me pongo a hacer cosas de matemática, no conozco los métodos, nunca los puse a prueba los métodos y nunca entendí bien cuál de los dos puede ser más fácil. Medio que cuando ustedes se ponen a hacer cosas, la misma cabeza se va como acostumbrando y van notando ciertas cosas más fáciles que otras. Van notando ciertas cosas repetitivas. Nuestra mente aprende mucho por repetición. Por eso es que medio que cuando uno entrena un deporte va haciendo siempre lo mismo. Porque por repetición uno gana reflejos, gana cosas. Por eso es que cuando ustedes juegan un jueguito, de repente, por más de que se traben en una parte, lo juegan muchas veces y tarde o temprano lo pasan. Porque como uno va aprendiendo las cosas por repetición y por insistencia, medio que esas cosas nos quedan en la cabeza. Y la matemática no es ajena a eso, y por eso es que hacemos tantos ejercicios, o la propuesta es hacer tantos ejercicios. La propuesta de hacer ejercicios es esa, que ustedes vayan medio adquiriendo ciertas cosas. Después, extrañamente, a los que más hacen y a los que más intentan, son después los que mejor les van las pruebas y mejor hacen las cosas. ¿Ya está esto? Esto sería sustitución. Vamos a tratar de hacer el método gráfico. Cuando digo tratar es porque acá no me va a quedar tan claro como quizás les quede a ustedes en la hoja. Para el método gráfico sí les pediría que sean como más precisos a la hora de hacer los dibujitos y de hacer los gráficos, porque nos van a quedar dos rectas, dos ecuaciones de una recta, y esas ecuaciones las deberíamos dibujar de la mejor manera posible, porque se nos deberían cortar en este punto, en el 6 de X, 4 de Y. En ese punto deberían coincidir las dos rectas y cortarse ahí. Ahora para el método gráfico lo que vamos a hacer es despejar la Y de las dos ecuaciones. Necesito la ecuación de la recta en realidad. Siempre en la recta me queda Y igual todo lo otro.
Para el método gráfico, medio que me van a tener que creer acá, porque no se va a ver del todo bien en el dibujo feo que voy a hacer. Ahí sí, como les dije hoy, les voy a pedir que ustedes en las hojas lo despejen de la mejor manera posible y lo dibujen de la mejor manera posible, porque es lo que va a permitir que después vean dónde se cruzan las dos rectas. Lo importante es ver eso, dónde se cruzan las dos rectas para poder ver cuál es la solución. Ahí donde se cruzan las dos es donde está la solución a esto. Para eso, como es una ecuación de una recta, vamos a tener que despejar la y de las dos. Yo esto lo voy a hacer como un poco más rápido. Esta es mi ecuación de una recta, esa es la ecuación de la otra. ¿Por qué me quedó menos 8? ¿Por qué me quedó más 2? Porque esto tiene un menos i, ahí adelante la segunda ecuación, y ese menos también va a afectar al despeje. Si lo queremos hacer más paso a paso, lo voy a hacer acá y después lo borro. Ese 2x pasa para el otro lado del igual, restando, y este menos de la i que está ahí va a pasar como un menos 1 para el otro lado y me va a cambiar el signo de lo que yo tenía del otro lado. Fíjense que de vuelta acá uno de los grandes problemas que vamos a tener es el tema de los signos. La no aprendida regla de los signos y el no haber aprendido a despejar cosas nos va a afectar mucho acá. De hecho, esto de los signos y esto de despejar cosas es algo que yo insisto los va a seguir acompañando a lo largo de la matemática. No es algo que se va a terminar ahora, no es una tortura del tercer año. Es una tortura que va a seguir el resto de los años. Para esto es que uno aprendió ecuaciones, para esto es que uno aprendió regla de los signos, para esto es que uno aprendió esos temas. La regla de los signos uno la aprendió en cuentas, en operaciones, pero acá también funciona y sigue funcionando. Y va a seguir pasando. Una vez que despejamos las dos i's de las dos ecuaciones, si quieren también medio por costumbre, uno está acostumbrado a ver primero el valor de x y después el otro valor para verlo de la pendiente y de la ordenada. Acomódenlo de tal forma en la que les quede la pendiente y la ordenada ubicadas de esa forma. Medio por costumbre uno lo ve así siempre. Entonces acomódenlo así, primero el valor de x y después el otro valor. Lo que vamos a hacer con eso, que a mí me va a quedar acá como bastante feo, es lo que hicimos de graficarlo. Habíamos visto un método rápido de graficarlo justamente para hacer estas cosas. Yo les había dicho que ese método rápido de hacer un gráfico de una recta nos iba a servir mucho más en este tema. En la primera ecuación yo me debería parar en el numerito 10, correrme 1 y bajar 1. Y hacer el gráfico de la recta. Me fijo la ordenada, me fijo qué pasa con la pendiente. Siempre el numerito de abajo de la pendiente, el denominador es cuántos me moví a la derecha. En este caso, como es 1 sobre 1, me muevo un lugar hacia la derecha y como es negativo, bajo un lugar. Y en la otra ecuación, algo parecido. En el menos 8, me corro 1, subo 2 lugares. Y en el ideal, ese puntito, que a mí no me va a quedar del todo bien, debería haber sido el que encontramos hoy. Hoy habíamos encontrado que la x valía 6 y que la y valía 4. Ahí donde se me cruzaron las dos rectas, debería ser ese punto. Hay algunos sistemas de ecuaciones que cuando lo grafico bien se nota bien claro dónde se cruzaron las dos. Hay otros que cuando empiezan a aparecer los números decimales o las fracciones son como medios molestos de hacer en forma gráfica porque a veces no se cruzan bien. Si a mí esto se me cruzaba, por ejemplo, en el 1/2 de x y 3/5 de y, medio que no lo voy a poder graficar del todo bien. Pero estos que se cruzan en valores como muy enteros, se pueden graficar y yo debería encontrar puntualmente ese punto, el 6 de x y el 4 de y. A este, si quieren, traten de probar este para hacerlo en forma gráfica, porque ya saben a qué valores tienen que llegar. Por ahí, por una cuestión de asegurarme de que lo hice bien, cuando prueben los distintos métodos, traten de resolverlo analíticamente, con igualación o con sustitución, y una vez que saben los valores de x y de y, traten de hacer el gráfico, como para saber cuáles son los valores que tengo que encontrar.